Levítico es el tercer libro de la Biblia. Levítico es parte de lo que se llama el Pentateuco. Penta, que es 5, por eso pentatlón, son 5 deportes, y Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis y Éxodo y Levítico, que es donde estamos estudiando. Hemos empezado desde Génesis, si has estado con nosotros, ahora sí que desde el principio, y ya hemos llegado a Levítico capítulo 1, y es un buen momento para empezar a estudiar con nosotros todos los miércoles esta serie de Levítico. Una de las cosas que vimos la semana pasada, que yo pensé que íbamos a terminar todo el capítulo, pero te diste cuenta que no llegamos más que a 3 versículos. Mi intención hoy es terminar el primer capítulo, pero una de las cosas que vimos es que Jesús cita Levítico, y vimos uno de los versículos que él cita, pero Jesús dice que en esto consisten toda la ley y los profetas. Cuando Jesús dice que en esto consiste toda la ley, está hablando del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia consisten en esto, la ley, y los profetas son después los demás libros del Antiguo Testamento, empezando con el profeta Samuel y todos los profetas de la Biblia. Dice, en esto consisten toda la ley, el Pentateuco y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y una de las cosas por las cuales estudiamos el Antiguo Testamento y la ley y Levítico no es porque somos judíos ni queremos cumplir la ley al pie de la letra, sino porque en Levítico, en Éxodo, en Génesis, en Números y Deuteronomio, Dios nos enseña cómo amarle. En esto consiste la ley, en amar a Dios. Ahora tú puedes decir, ok, ¿cómo amo a Dios? Al estudiar Levítico, Dios nos enseña cómo nos podemos acercar a Él, cuáles son sus términos, qué es lo que Él espera de nosotros. Y la segunda cosa que dice Jesús es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una de las razones por las cuales estudiamos el Antiguo Testamento es por cumplir lo que dice Jesús, es amar a tu prójimo. Ahora, si te das cuenta, eso no se te da por naturaleza. O sea, amarte a ti se te da por naturaleza. O sea, te despiertas y estás pensando en ti, tengo hambre, tengo ganas de ir al baño. Lo primero que haces es, tengo ganas de ir al baño, y vas al baño. O sea, estás satisfaciendo tus propias necesidades. Y después de eso se te ocurre otras cosas, tu agenda, lo que tienes que hacer. Y cuando empiezas a caminar con Dios y empiezas a estudiar la Biblia, Dios nos quita el enfoque de nosotros y nos da un enfoque de los demás, de poder ver las necesidades de los demás, de poder amar a los demás. Pero si te das cuenta, eso es un esfuerzo, no está en nuestra naturaleza pecaminosa. En nuestra naturaleza es nada más fíjate en ti y échale ganas tú y sal adelante tú y mientras vayas bien tú, bueno, pues ahí si los demás se quedan atrás no pasa nada. Y lo que Jesús viene a hacer es viene a romper totalmente con ese paradigma. Eso es el humanismo. El humanismo es todo se centra en ti, y realmente la Biblia está diciendo no es cierto, el centro no eres tú, el centro es Dios. Y a veces eso nos rompe porque no estamos acostumbrados a eso, no nos enseñaron eso. En las escuelas, en las universidades no están enseñando eso. Y Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, y me encanta eso de Jesús, porque Jesús no está obligando a todos, no, tienes que ser mi discípulo, y esa fuerza, sí. Y a veces nosotros como cristianos somos un poco así, como no, o sea, tienes que ser cristiano, y a nuestros hijos, o sea, y tenemos que entender, nuestros hijos y nuestra esposa o tu esposo, no les puedes obligar a ser cristianos, tiene que haber un nacimiento de nuevo, es lo que dice Jesús. No es por voluntad tuya, no es porque tú quieras o porque los animes tanto, sino es porque simplemente creen en Jesús, viene una revelación de Él y de pronto nacen de nuevo, y es algo que tú no puedes lograr, sino es totalmente obra de Él, es totalmente sobrenatural. Entonces, si de pronto te quieres o te crees el Espíritu Santo y quieres estar convirtiendo a todos y haciéndoles manita de puerco, tienes que saber que vas a ser un cristiano frustrado muy rápido. Y entiendo
a mí me pasó al principio. Yo al principio, ahora que venga mi mamá de vacaciones a Veracruz le puedes preguntar, pero al principio yo agarraba a mi mamá y 2 horas le tiraba rollo cristiano, así 2 horas. La sentaba y le dije, mamá, tienes que escuchar esto, y así, y diciéndole, haciendo manita de puerco. Y al final entendí, Señor, o sea, es tuya, es tu voluntad. O sea, yo por más que le diga y por más que haga, y haga maroma, y ponga mis mejores ejemplos y dé mi mejor speech y mi mejor testimonio, al final tú eres el único que puedes convencerla, es tu Espíritu Santo que la puede convencer. Y entonces siempre tenemos que descansar en eso, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Si tienes hijos, todos los días tienes que orar por ellos. Job lo hacía, Job oraba por ellos y presentaba sacrificio por sus hijos. Y eso es lo que tenemos que hacer como papás, es constantemente estar orando por ellos. Si tienes hijos chiquitos, una oración muy buena que puedes hacer es, Señor, que puedan escuchar la voz de tu Hijo Jesús a muy temprana edad y que escuchen de Jesús, sígueme. Eso es lo que queremos que escuchen, de Jesús, sígueme. Y una de las cosas que puedes orar también es, y que yo no sea tropiezo para eso. O sea, simplemente que mi vida y no sea tropiezo para eso, sino que puedan seguirle libremente. Y eso puedes orar. Y si tus hijos están más grandes, también tienes que estar todo el tiempo orando por ellos, que puedan escuchar la voz de Jesús, que puedan obedecer a Jesús. En este mundo que no quiere escuchar a Jesús, que no quiere obedecer a Jesús, sino todo lo contrario. Pero Jesús dice eso, si alguien quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y es lo que vamos a ver un poco en Levítico 1 y al capítulo 5, es un sacrificio. Y cuando Jesús dice, toma tu cruz, no está diciendo, bueno, pues ya ahí te voy a dar una suegra, esa es tu cruz, ¿no? O sea, Jesús no está diciendo eso. Tampoco tu cruz no es una enfermedad. O sea, no, pues esta es la cruz que Dios me dio. No se refiere Jesús ni a tu suegra, ni a una enfermedad, ni a tu esposo. O sea, por más mueble que sea y tan desesperado estás con él, sino él lo que está llamando es eso, a que seas un sacrificio. O sea, que tú mueras para que él pueda vivir en ti. Que tú te presentes como sacrificio vivo y santo, agradable a él, y simplemente tu vida sea derramada a él. Y diga, Señor, soy tuyo. Ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo digo, ya no son mis planes, ya no son mis sueños. Ahora te pertenezco a ti. Y dice, y toma tu cruz y sígueme. Y esa es una ecuación que pone Jesús tan simple, pero si te das cuenta, es algo que tienes que hacer de por vida, hasta que Él nos llame a su presencia. Todo el tiempo tenemos que estar decidiendo, ok, el día de hoy que me despierte, o sea, ¿voy a escuchar su voz o no voy a escuchar su voz? ¿Voy a abrir mi Biblia o no voy a abrir mi Biblia? Porque Jesús dice, si alguien quiere. O sea, nadie te puede obligar a abrir tu Biblia todos los días. Es más, no te preguntamos aquí en la iglesia. Bueno, en Navegantes sí, ¿verdad? Te preguntan. ¿Hiciste tu devocional? ¿Y cuántos días? Y 7 veces. Pero después sales de Navegantes y ya perdemos contacto contigo y estamos confiando que Dios hace la obra en ti. No podemos saber si lo haces, pero Dios sí sabe y tú sí sabes cómo estás caminando con Dios. Entonces, nadie puede leer tu Biblia por ti. A mí me encantaría leer tu Biblia por ti. Todos los días irme a tu casa y decir, hoy nos toca, abre tu Biblia, hoy nos toca en nuestro devocional en Hebreos 1 y después vamos a pasar a Hebreos 2 y ahora vamos a pasar a Hebreos 3 y nadie puede orar por ti. Espero que sepas eso. Pueden orar por ti, o sea, para interceder por ti, pero nadie puede orar por ti. Tú tienes que tomar la decisión de tomarte un tiempo todos los días para orar. Nadie puede venir a la iglesia por ti. Nadie puede escuchar la voz de Dios por ti. Y lo que vemos en Levítico, que es algo muy personal. El cristianismo es algo muy personal. Ahora tú puedes estar aquí y dices, no, pues yo acompaño nada más a mi papá o a mi hermano o a mi tío, o yo nada más veo por internet porque entonces alguien se conecta y ahí estoy con la oreja puesta y Dalí a veces me hace reír, pero a veces tiene chistes muy malos, pero sus chistes malos son muy buenos, porque me hace reír sus chistes malos, y ahí puedes estar. Pero el cristianismo es algo totalmente personal. Nadie puede caminar con Cristo por ti.
Tú tienes que tomar tu cruz todos los días, decidir morir a ti. Cuando no tengas ganas de orar, es cuando más tienes que orar. O sea, cuando tienes ganas de orar, increíble. O sea, oras y puedes pasar un tiempo en oración, Padre. Pero cuando menos tienes ganas de orar es cuando más tienes que orar. Es cuando más necesitas a Dios. Cuando menos quieres abrir tu Biblia. A mí me pasa. Yo hay días que simplemente estoy molido, o sea, cansado. ¿Y te ha pasado que lo único que quieres hacer es llegar a tu casa y es mejor prender la tele que abrir tu Biblia? No es mejor, es más fácil. Es más fácil oír a alguien que esté hablando y que esté entreteniendo y que esté diciendo boberas y te ríes un poco y ya te duermes. Pero yo he encontrado esto, que cuando menos ganas tengo de abrir mi Biblia y hago un esfuerzo y digo, hoy tengo antes que irme a dormir, aunque sea un capítulo de lo que me toca hoy, es donde Dios ahí se revela y me sorprende. Y es donde subrayo y digo, esto era, o sea, Señor, gracias, tú tenías exactamente lo que yo necesitaba el día de hoy. Entonces, cuando menos tengas ganas de leer tu Biblia y abrirla, ábrela. Puede ser que tenga Dios un tesoro para ti ese día. No lo dejes para el día siguiente. Acuérdate que en Éxodo, lo que vimos en el libro pasado, Dios les daba el maná día a día y les decía, no guarden para el día siguiente. Dios tiene el maná, su palabra, específicamente preparada para ti todos los días. Y no es de que, bueno, no hice ayer mi devocional, mañana hago doble, o sea, me echo 2 capítulos. O sea, puede ser que sí, Dios, o sea, te puede apapachar y puede tener misericordia de ti, pero Dios quiere una relación fresca, una relación personal, una relación diaria. Entonces, cuando no tengas ganas, hazlo. Cuando no tengas ganas de orar, hazlo. Cuando no tengas ganas de venir a la iglesia, Dios te puede sorprender y decir, es justo lo que necesitaba escuchar de parte de Dios este día. O de pronto llega alguien o pasa algo, o alguien ora por ti y dices, es justo el encuentro que yo necesitaba. O sea, el cristianismo es una disciplina personal. Y por eso si alguien quiere ser mi discípulo, la palabra discípulo viene de disciplina. Tienes que ser disciplinado y tienes que decidir hacerlo y Dios nos hace disciplinados. Dios es el que pone el querer en nosotros como el hacer por su buena voluntad, pero a veces podemos ser muy negligentes, ir en contra de Dios, ir en contra de lo que Dios quiere hacer. Entonces vamos a ver esto en Levítico, que es algo muy personal y están haciendo y poniendo ofrendas. Y mira lo que dice el versículo 3. Dice, y si su ofrenda fuera holocausto vacuno, entonces es un toro o un buey, es ganado grande. Dice, macho sin defecto lo ofrecerá. Y ya vimos la semana pasada que todo Levítico está apuntando a Jesús, a nuestro gran sumo sacerdote. Una de las cosas que te recomiendo es que si estás comprometido a tener la disciplina de venir los miércoles a estudiar Levítico, lee en tu tiempo entre semana Hebreos. Y entonces yo el lunes que vine a una reunión aquí les decía a los muchachos, estoy leyendo Hebreos y estoy entendiendo cosas que no entendía antes porque no me había sumergido en Éxodo y en Levítico. Y de pronto el Nuevo Testamento, al estudiar el Antiguo Testamento, arroja muchísima luz a tu estudio y puedes entender, por eso decía eso, por eso decía que tenemos un mejor sacrificio, por eso dice que tenemos un mejor gran sumo sacerdote, por eso decía que tenemos un mejor tabernáculo. Y de pronto en tu tiempo libre empiezas a conectar cosas, pero tienes que ser disciplinado. Y entonces está hablando de holocausto vacuno y vamos a ver hoy la ofrenda quemada. Y del capítulo 2 al capítulo 5 vamos a ver los diferentes tipos de ofrendas que se presentan y se presentaban de diferentes maneras. Por ejemplo, Jesús cuando nace, a los 8 días, María, José y Jesús van al templo y van y presentan una ofrenda. Y la ofrenda que ellos presentan es de un palomillo. Era la ofrenda de los que simplemente no tenían recursos, no podían traer una ofrenda vacuna, no podían traer una oveja, entonces traían simplemente una paloma.
Y ellos estaban cumpliendo la ley y es presentado Jesús, y María está yendo a la purificación, como lo dice Levítico, y vamos a ver eso. Mucho de lo que vamos a ver en Levítico es purificación, es limpieza, y vamos a ver mucha agua, vamos a ver mucho fuego, y en el Nuevo Testamento el agua simboliza el Espíritu Santo, que es el que nos limpia, pero también simboliza el Espíritu Santo, es el fuego. El fuego, como en Éxodo, que Moisés ve la presencia de Dios en el fuego, se acerca y está viendo que es fuego, pero que la zarza no se consume. Y Dios nos quiere purificar con agua, con la palabra y con su Espíritu Santo, que es fuego. Y ese fuego está quemando y está purificando y está limpiándonos constantemente y nos está haciendo más como Jesús. Y entonces, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, como Jesús, sin defecto, sin pecado, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad, es clave, ahí está, de su voluntad, es un culto voluntario. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces no podían traer cualquier animal, no era, pues yo creo que no, tenían que seguir las instrucciones que Dios estaba dando en Levítico. Levítico no nada más era un libro para los sacerdotes, sino para los adoradores. Entonces tú tenías que escoger de tu ganado, no podía ser un animal que te encontraras simplemente en el campo, sino te tenía que costar algo, tenía que ser de tu ganado. Tú tenías que reconocer, ok, ¿cuál es el de sin defecto? Y un animal sin defecto es el más costoso. No lo ofrecerías si Dios no lo está pidiendo, pero Dios lo está pidiendo porque quiere eso, quiere lo mejor de nosotros, quiere que nos acerquemos. Y si te das cuenta, en Levítico es voluntario, pero la invitación la está haciendo Dios. Y el cristianismo es voluntario, pero la invitación te la hace Dios. Tú no podrías seguir a Jesús si Dios no te lo revela. Si tú no escuchas su voz y Él te dice, sígueme, tú seguirías con tu vida haciendo lo que estás haciendo. Nunca te darías cuenta que hay un Dios realmente. Y entonces dice que de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, dice delante de Jehová. Entonces tú tenías que entrar, y ya vimos en Éxodo todo el tema del tabernáculo, pero entonces tú venías amarrando a tu animal, y es un animal grande, aunque no maduro grande, sino es más o menos como de 1 año, pero era lo más valioso, es un buey, un toro de 1 año. Y entonces lo tenías que traer a la puerta del tabernáculo y lo vas a ofrecer, es una ofrenda a Dios, y ese dice delante de Jehová. Y Levítico, lo que vamos a ver es que todo está recordándonos, todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos delante de Dios, absolutamente todo. Y es una de las cosas que tienes que tener en cuenta, de si vas a seguir a Jesús y vas a tomar tu cruz y te vas a negar a ti mismo, tienes que saber, todo el tiempo es una comunión con Él. Todo el tiempo estás delante de Él. Y tú tenías que traer este animal que era tuyo, era voluntario, y Dios siempre está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que vemos, en donde nos movemos, y lo traes delante de Jehová. Entonces es una ofrenda, te das cuenta, para Jehová. Es una ofrenda a Dios. Versículo 4. Y pondrás tu mano sobre la cabeza del holocausto. Entonces no solamente lo traes con un mecate jalando, sino a la puerta del tabernáculo tenías que poner tu mano sobre su cabeza. Y lo que estabas haciendo con eso es identificándote con el holocausto, identificándote con el sacrificio. Y eso es el cristianismo. Nos identificamos con Jesús, que fue sacrificado por nosotros. No simplemente es entrar y ver lo que está pasando y ser un observador, sino tenías que completamente involucrarte con lo que estaba pasando, y entonces tenías que identificarte con el sacrificio y poner tu mano sobre la cabeza del holocausto, y dice, y será aceptado para expiación suya. La palabra aquí, expiación, es cubrir. Entonces, Dios cubría nuestros pecados, Dios cubría nuestra culpa, no los quitaba, sino simplemente los estaba cubriendo en este punto
de la historia en la redención de su pueblo, y dice, y será aceptado. Y me encanta esto porque entonces no solamente era aceptado el animal, sino si en el momento que tú ponías tu mano sobre el animal, tú eras aceptado ante Dios. No te podías presentar sin ofrenda. Tenías que traer tu ofrenda. Era voluntario, era decir, necesito ir a adorar a Dios, pero tenías que presentarte con una ofrenda. Y es lo mismo hoy para nosotros. No nos podemos presentar ante Dios sin identificarnos con Jesús, con el sacrificio. O sea, es imposible. Hay un espacio entre nosotros y Dios que el único que lo puede cerrar es Jesucristo. Entonces nos identificamos con Él y Él vino. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús vino y se identificó con nosotros y puso su mano sobre sus discípulos, y al que estaba ciego tocó sus ojos. Y eso es increíble. No solamente nosotros nos identificamos con Él, sino Él se identificó con nosotros. Y entonces, versículo 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Chécate que esto no lo hacen los sacerdotes, lo hace el que está llegando a adorar. O sea, no podías decir, no, pues yo aquí veo, así, aquí me paro atrás, ya traje esta ofrenda y aquí atrásito me paro. O sea, tenías que estar completamente involucrado y tenías que entrar con tu ofrenda, y tu ofrenda era aceptada, tú eras aceptado. Ahora, si por un animal ellos pudieron ser aceptados ante Dios, ¿cuánto más tú y yo no somos aceptados por medio de Jesucristo? Somos aceptos en el amado, aceptados por Jesucristo. Por eso cuando hay, sabes, en este mundo está lleno de presión social y a veces quieres quedar bien con gente o quieres aparentar algo que no eres, y siempre que te pase eso, en cualquier medio en donde te muevas, acuérdate, Jesús ya me acepta, Jesús ya me ama, no tengo que aparentar nada con Él. Él simplemente, yo ya soy acepto en Él, en el amado. Y eso te va a dar una tremenda libertad para ser tú en Cristo. Y entonces, versículo 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Todo es en la presencia de Jehová. Tú con esto estabas diciendo, es más importante Dios que este animal que estoy trayendo a ofrecer. ¿Qué cosa en tu vida no le darías a Dios como una ofrenda? Piénsalo. Para el joven rico era su dinero. O sea, este joven rico se acerca a Jesús, Jesús está con sus discípulos, y este joven rico va y le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, él está diciendo como, o sea, ya tengo todo, ya hice todo. ¿Qué más tengo que hacer? O sea, él lo que estaba haciendo es un checklist de, ok, ya hice esto, ya ayudé a los ancianos, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Ah, no, dije mentiras esta semana. O sea, estaba llevando su promedio, estaba llevando como una boleta de calificaciones moral o espiritual. Y Jesús le dice lo que no está dispuesto a ofrecer, lo que no está dispuesto a dar. Y Jesús dice, lo único que tienes que hacer, y llega así hasta su corazón y parte su corazón, porque dice que el joven se va triste. ¿Qué es eso? Que si te pide Jesús, le dices que no y te haría irte muy triste de su presencia. Puede ser una relación, puede ser dinero, puede ser un proyecto. Y le dice al joven, lo único que tienes que hacer es vender todo y darlo a los pobres y sígueme. Y se va tremendamente triste y no se da cuenta que el tesoro estaba enfrente de él. Y no se trataba de un promedio de puntos, a ver cómo voy. Y a veces nuestra carne está llevando un promedio. O sea, y una pregunta, ¿cómo vas esta semana? No, pues esta semana... Pues bueno, normalmente digo 3 groserías, nada más dije una. Bueno, 9.0.
Y ahí estás con tu promedio. No, pues esta vez se me cruzó un coche y pues la verdad me aguanté, hay 10. Entonces ahí estás, 10. Y esta semana no me desesperé, o sea, tuve paciencia, pero bueno, no, sí le grité a esta persona, no, pues 7. Y ahí estás, con tu boleta de calificaciones. Tienes que tener cuidado porque el cristianismo no se trata de boleta de calificaciones, el cristianismo se trata es que tú ya te identificaste con aquel que sacó 10 y pasó el examen por ti. O sea, ya, tu boleta hoy en Cristo tiene 10. ¿Y te acuerdas cómo era? 10 más 1 y estrella. Y te ponían así. Ya, eso tenemos en Cristo. Por eso cuidado cuando estamos haciendo como promedios y cómo vas, pues esta semana bien y no. O sea, ya estamos completos en Él. Él es nuestro sacrificio perfecto. Y lo único que tenemos que hacer es identificarnos con Él. Y seguirle y escuchar su voz. Y pones tu mano sobre la cabeza de los holocaustos, será aceptado, y entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Entonces tenías que agarrar tú y un cuchillo, degollarlo, y que toda la sangre del animal saliera, lo pusieras en una cubeta, en un lebrillo, y entonces eso, dice la Biblia que en la sangre está la vida, y eso significaba, la sangre era la vida. Y eso entonces se lo entregabas al sacerdote y ya el sacerdote hacía todo. Pero tú estabas haciendo todo eso, te tenías que arremangar las mangas, tenías que decir, ok, o sea, ahí voy. Y no sé si seas machín o no, pero estarías dispuesto a hacer eso, el corte y ponerlo. Y eran instrucciones muy precisas que estabas dando Dios. Y entonces degollabas eso y mientras estabas degollando tenías que poner tu mano en la cabeza del animal y estabas diciendo, Él es mi sustituto. Te estabas identificando con el sacrificio y sentías las palpitaciones de su corazón del animal. O sea, veías cómo sus ojos estaban viendo. Y tenías que acercar el cuchillo y cortar y completamente vaciar la sangre. Y te estás identificando. Tan real. Y nosotros necesitamos un Dios así, que sea tan real, tan crudo, porque nuestros problemas son reales. O sea, nuestras preguntas son reales, nuestra vida, lo que pasa, nuestras tribulaciones, nuestras dudas son reales y este mundo es simplemente crudo. Yo no quiero un Dios que se manifieste simplemente en un olor o en un color o en un humo nada más. Y Dios nos ha dado esto, una Biblia, y que nos pinta cosas muy reales y muy crudas. Ese es Dios. Y entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Estás diciendo, Dios es lo más importante. Y yo necesito esto, necesito alguien que esté tomando mi lugar. Yo necesito que mi culpa y mis pecados sean cubiertos. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. En la sangre está la vida y la rezarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo. Entonces el altar era donde ponían el animal, pero antes de poner el animal a arder, como sacrificio, ardiendo a Dios. Y entonces ese humo que levantaba era en olor fragante a Dios y llegaba hasta Dios. Y todo el animal por completo tenía que arder. Primero era la sangre. La sangre es sumamente importante y por eso cuando estudiamos la cruz y estás leyendo y estás viendo detalles, estás viendo Jesús totalmente lacerado y así totalmente su sangre vaciada, y hasta el final cuando está en la cruz una lanza pasa por su costado y sale agua, hasta la última gota de agua y sangre, agua de su corazón, sangre, hasta la última gota. Y lo que Dios estaba haciendo con esto es grabar en su pueblo la importancia de la redención, la importancia de la sangre,
En la sangre está la vida. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces tomaban la sangre y la rociaban por completo en todo el altar. Entonces imagínate, eso es muy aparatoso. Dice Talí, yo nada más voy y me sacan sangre y ya me estoy desmayando. Pero, o sea, ve esto. O sea, para ellos estar totalmente real, tenían que estar totalmente involucrados, pero todo esto era grabado en sus mentes, en sus corazones, en su iris. Pero Dios estaba haciendo una historia de redención con su pueblo. Versículo 6, y desollarán el holocausto, es decir, le tenían que quitar a toda la piel, y eso no lo hacía el sacerdote, lo hacía el adorador. Tú estabas completamente metido en lo que estaba pasando en el tabernáculo, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Entonces ahí, o sea, te volvías carnicero y estás cortando y estás con nervios y estás dividiéndolo completamente en piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego, el altar que ya vimos en Éxodo. Y luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos, o sea, la grosura es la grasita, ¿y a poco no es la más rico? O sea, cuando pides tu corte, no, pues con cuerito y con grasita, y eso era simplemente olor. Cuando haces un asado en tu asador, lo que huele y lo que sube es la grasita, es lo que le da sabor a todo. Y entonces el sacerdote ponían al fuego en el altar la cabeza, la grosura de los intestinos, las entrañas, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Entonces ponían todo. Y eso es otra vez el cristianismo. O sea, Dios quiere todo, que seamos todo mi yo, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mis pensamientos, mis decisiones, mis actitudes, mi voluntad. Que nada se quede fuera. Y en el momento que ponían a arder el animal, ya no hay instrucciones para que, bueno, esta parte la voy a guardar, esta parte no la voy a poner. Era 100% todo. Todo tenía que ser consumido por fuego. Todo tenía que pasar por eso. Todo era para Dios. Y entonces, y una de las cosas que vamos a ver en Levítico es, dices, Talí, ¿qué hacían con tanta carne? Al final es eso, dices, Talí, ¿qué? O sea, ¿qué onda? ¿Qué asco? Bueno, tú haces asados y ahí estás haciendo lo mismo. Y Dios está simplemente haciendo eso, pero parte de la carne que se asaba era para los sacerdotes, y tú como adorador te podías llevar a tu casa. Y entonces era parte no solamente de un ritual religioso, sino después era parte de comunión con tu familia. Y eso es lo que hacemos. En la iglesia es eso, estamos en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor, y vemos tan así Dios, y todo es puesto encima del altar. Versículo 9, y lavará con agua. Entonces fíjate, hay fuego y agua. Vamos a ver eso repetitivo, fuego y agua. Y entonces lavará con agua los intestinos y las piernas. Es decir, el intestino, ¿por qué? Pues ya sabes qué hay adentro. Y tenían que lavar eso. El otro día estábamos en una conferencia, te voy a platicar, de pastores y líderes. Y un pastor estaba hablando de las pruebas de la vida. O sea, y él es de Estados Unidos. Y dice, no sé cómo decir eso, pero a veces estás tan mal, o sea, tan manchado, tan terrible tu vida, que no sabes si la prueba vino por qué mal estás, o si porque simplemente Dios quería mandar esa prueba. Y la Biblia nos llama constantemente a estar viendo cómo está nuestra vida delante de Dios, o sea, cómo estoy delante de Dios. Y esas cosas, como ellos, la porquería, tenían que limpiar todo eso. Y no sé tú, pero yo cada
año que camino más con el Señor, digo, tengo que sacar más porquería de mi vida. O sea, más y más. Entre más conozco su luz, más conozco su santidad. Pablo lo dice, soy el peor de los pecadores al final de su vida. Soy el peor de los pecadores. Y te das cuenta, y no sé si de pronto te toca sacar la basura de tu casa, pero no sé, o sea, ¿de dónde sale tanta basura? O sea, ya la sacaste y sigue saliendo más basura y más basura. Y nunca, es algo que nunca se termina. Y en la vida cristiana eso nunca se termina. Constantemente tienes que estar sacando la basura. Si no sacas la basura y si no estás siendo lavado por la palabra y purificado y confesando tus pecados ante Dios, o sea, simplemente empieza a oler mal y de pronto, posiblemente tú no te das cuenta, pero los de alrededor de ti dicen, oye, algo está mal aquí. Algo empieza a oler y ya hay moscas y así. Y ellos lo que tenían que hacer, el adorador tenía que lavar con agua los intestinos y las piernas. ¿Por qué las piernas? Porque el animal iba caminando y Jesús lo que lava de sus discípulos son sus pies. Y entonces Pedro, ya sabes, Pedro es mi mejor amigo, es súper bocón, súper necio, súper atrabancado, pero ve cómo al final de su vida termina. Pedro súper amoroso, haciendo la voluntad de Dios, dispuesto a morir por Él, al final de su vida dispuesto a dar todo, cuando lo había negado, había dicho que no conocía a Jesús. Pero Pedro dice, Señor, no me limpies entonces los pies, límpiame todo. Y Jesús dice, ustedes ya están limpios con la palabra que yo les he hablado. Y lo que nos limpia a nosotros es eso. Mientras hoy estás aquí escuchando con una Biblia abierta, Dios te está dando un baño espiritual. O sea, simplemente Dios está limpiando y de pronto el Espíritu Santo te dice de manera particular, tienes que sacar esto. O sea, esto apesta, esto lo tienes que tratar con ello y tienes que sacarlo de tu vida, tienes que agarrar esa bolsa de basura y ya dejarla ahí. Y ya sabes qué es, ¿verdad? Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder, mira, subraya eso, todo sobre el altar, todo es de Dios. Entonces, si ya entregaste tu vida a Dios, eres todo de Él. Es un error no presentarte ante Él todos los días y decir, Señor, soy tuyo, quiero que mi vida sea consumida para ti. ¿Cómo estás gastando tu vida? ¿Cómo está siendo consumida tu vida? Tu dinero, tus finanzas, tu tiempo. O sea, si tu vida fuera tiempo aire y hubiera una aplicación de, ok, ¿en qué puntos está consumiéndose tu vida, tu energía? ¿En qué punto sería consumida tu vida? Y Dios quiere que todo sea consumido para Él. Es un buen punto. Y entonces todo hará arder, todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, por eso es ofrenda encendida, y vamos a ver eso, es ofrenda encendida. Y tú presentabas una ofrenda encendida por varios motivos, era por gratitud, era por consagración, era porque necesitabas purificarte, era porque necesitabas identificarte otra vez con el sacrificio y poder ir a Dios y que tu vida sea consagrada. Y al final con eso estabas diciendo, Señor, así como este animal que yo presenté está siendo quemado y está ardiendo todo, así quiero que sea mi vida para ti. Estabas identificándote con lo que estaba pasando. Y es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si tuvieras un olor espiritual, ¿cómo sería? Dice, Talí, ¿te acuerdas de las bombas esas de broma que en la primaria echábamos? Ok, tienes que saber que si estás Cristo, tu olor es agradable a Dios. Es totalmente agradable a Dios. Eso es el Evangelio. Versículo 10. Y tú dices, Talí, pues yo si viviera en esta época no podría tener un toro ni menos un buey, sería muy costoso. O sea, apenas tuve para el pasaje para venir aquí. Y entonces, ¿qué hago? Y entonces Dios
versículo 10 dice, si tu ofrenda para el holocausto fuera del rebaño, o sea, si no tienes para un toro o un buey, y la mayoría no tenían para un toro o para un buey, si tu ofrenda fuera para el holocausto, fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y te vas a dar cuenta, no se trata tanto de tu ofrenda, qué es lo que traías, sino de tu actitud, cómo lo traías y de cómo te estabas identificando con eso que estaba sucediendo ante el altar. Y era simplemente adoración a Dios, era purificación de tu vida para Dios, era consagración para Dios. No importaba tanto el costo, importaba lo que estaba pasando ahí. Dice, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, igual que el toro o el buey. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces lo mismo, lo dividirán sus piezas. Lo único que vemos diferente es que no le tienes que quitar la piel. Entonces a veces está mejor no tener tanto dinero porque tienes que trabajar más. Y dice un paso menos, pero es exactamente lo mismo. Lo importante para Dios no era lo que traías, lo importante para Dios era tu adoración, era tu corazón, era lo que Él estaba haciendo contigo al invitarte y tú voluntariamente aceptar e identificarte con lo que estaba sucediendo ahí, diciendo, me arremango las mangas, sigo a Dios y le voy a adorar. Ahora, yo creo que hay gente que está todo esto pasando y hay gente que simplemente no va y no se para nunca en el tabernáculo. Pero sabían y tenían el testimonio. Ahí está la presencia de Dios. Y subía este humo y todos veían, todos están invitados. El cristianismo a veces nos critican porque dicen, no es que los cristianos son excluyentes, o sea, dicen que ellos son la única opción para ir al cielo. O sea, es ser excluyentes, una religión excluyente. Excluimos todas las demás religiones, porque Jesús así lo dijo y así es. Pero si te das cuenta, Jesús no es excluyente, sino es incluyente e incluye a todos, y su invitación es para todos de manera voluntaria. Quien quiera venir a conocer a Dios y adorar a Dios es bienvenido. Jesús dice, quien viene a mí a nadie echo fuera. Y lo mismo está pasando aquí, versículo 12, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, otra vez la grasa. Los sacerdotes las acomodarán sobre la leña que esté sobre el fuego que habrá encima del altar y lavarán las entrañas y las piernas con agua, lo mismo. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, lo hará arder sobre el altar, holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 14, si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, entonces dices, no, pues yo ni oveja llego, o sea, no. Ok, dice Dios, ok, ave. No puedes un toro, un buey, ok. Puedes una oveja, no puedo una oveja, pues puedes un ave. Era lo más accesible, lo más económico, pero con todo y todo tenía un costo. Y Dios está buscando eso. No importa quién seas, ni qué puedas, sino lo que importa es que tú voluntariamente vayas a Él y tenga un costo, porque es niégate a ti mismo y síguele. O sea, tiene que tener un costo seguir a Jesús. Seguir a Jesús tiene un costo. O sea, si tienes tiempo siguiendo a Jesús, sabes, seguir a Jesús tiene un costo. Pero si no sigues a Jesús, o sea, tiene un costo mucho mayor, mucho más alto. Es tu vida perdida. Y entonces, si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, igual que la de Jesús y María y José, entonces la familia del Rey del Universo presentó esta ofrenda y fue agradable a Dios. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentaras ofrenda de tórtolas o de palominos. No podías traer un sopilote, o sea,
Porque dices, no, pues o sea, ¿por qué ahí está Paloma? Ya me encariñé con ella y era parte de eso, o sea, era algo que te costaba, algo que te habías encariñado, algo que habías estado alimentando. ¿Nunca tuviste un pajarito de chiquito? Yo me acuerdo que tuve una paloma y la teníamos ahí teníamos un patio con una fuente y estaba bien bonita. ¿Te acuerdas cómo le hacían? Y entonces tenía esta paloma muy bonita, me encariñé mucho con ella y una mañana fui a verla y ya no estaba, y entonces fui con mis papás, estaba chiquito y les dije, papá, ¿sí mi paloma? Dice, no, ya se escapó y salió volando. Qué triste. Stalin, no llores, ¿qué onda? Pero te voy a decir que es lo más triste, que después me enteré que el gato se la había comido. Y no me quisieron decir mis papás, o sea, cuidaron mi corazón. ¿Nunca hiciste eso con tus hijos? Lo que hacen los papás, ¿no? Pero no, tenía que ser eso. Tenía que tener un costo. Y entonces traías la paloma, la tórtola o el palomino, versículo 15, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda sobre el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Entonces una paloma no tiene tanta sangre como una oveja y como un toro o un buey, entonces simplemente le cortaban la cabeza y en ese momento se exprimía la sangre sobre el altar. Y Dios dando así todo totalmente detallado para que a nadie se le ocurriera una estupenda. Ay, ¿y qué tal si adoramos a Dios así, de esta otra manera? Y Dios dice, no, voy a dejar todas las instrucciones y lo que estaba dejando era un mapa de cómo llegar a Él y cómo amarlo. Y entonces será exprimida sobre la pared del altar, versículo 16, y le quitará el buche. ¿Ya sabes cuál es el buche? O sea, la papada. Y dice, Talí, yo necesito esa operación. Y le quitará el buche y las plumas, o sea, lo desplumaban antes de ponerlo en el altar. Y le quitará las plumas, si no, imagínate el olor a eso. Y le quitará el buche y le quitará las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Entonces no era tirado en un bote de basura o al final, sino era un lugar especial donde Dios había designado. Ahí van a poner eso, hasta donde iban las cenizas era un lugar especial. O sea, Dios ordenando todo, Dios es un Dios de orden. Y lo echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, versículo 17. Y la henderá por sus alas, y eso es abrirla por completo, pero no la dividirá en dos, o sea, no la vas a partir en dos, simplemente vas a abrir sus alas por completo. ¿Has visto cómo rostizan a los pollos? Les ponen esto así y entonces ahí están pero están como fetos así, están dando vueltas, ok, pero no es lo mismo un pollo rostizado que un pollo asado. El pollo asado cuando lo ves, lo abren así, no lo rompen, quitan las plumas, lo ponen así y se está asando por completo y estás viendo eso. Y Dios está grabando todo eso en el corazón, en la mente, en el iris de su pueblo. Y están poniendo la paloma o la tórtola con sus alas abiertas, pero no la dividirás en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar. Entonces te das cuenta de todos estos olores que están pasando. O sea, a menos que seas vegetariano, quisieras estar ahí oliendo eso. O sea, pollo asado, o sea, paloma, carne, grasita. Y todo esto está subiendo delante de Dios. Sobre la leña que está en el fuego, holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahora acompáñame a Hebreos y vamos a terminar con esto. Hebreos 9 está en el Nuevo Testamento. Hebreos va a estar después del Timoteo. Bueno, tienes las T's en la Biblia. Tienes
Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Todas las tres están juntas y después de Tito vas a encontrar Filemón y después de Filemón Hebreos. Y Hebreos capítulo 9, lo que el autor de Hebreos está explicando que todo lo que pasaba en Éxodo y en el tabernáculo era sombra de las cosas celestiales. O sea, era un reflejo de lo que estaba pasando en el cielo y de lo que iba a pasar con Jesús. Y mira lo que dice capítulo 9, versículo 22, Hebreos 9, 22, y está hablando del tabernáculo. Y está diciendo, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Entonces, si te acuerdas, en Éxodo, cuando inauguran el tabernáculo, toman la sangre del animal y están rociando todo con la sangre. Y lo que están haciendo es consagrando todo, apartando todo para Dios y purificando todo para Dios, diciendo, esto es especial para Dios. Y entonces Hebreos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y mira lo que dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no había consagración de cosas, pero tampoco de consagración de personas. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Por eso es tan importante la sangre. Ahora mira lo que dice el versículo 26. Hablando del sacrificio de Cristo, vamos a leer desde el 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. La figura de las cosas celestiales, el reflejo de las cosas celestiales en la tierra era el tabernáculo y todo lo que estaba pasando en el tabernáculo. Si estás estudiando ahorita Apocalipsis, vemos el mismo altar en el cielo que están haciendo sacrificios en la tierra, el pueblo de Israel. Y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Jesús, después de morir por nosotros en la cruz, ser enterrado y resucitar de los muertos, Jesús no entra en el tabernáculo del templo, sino Jesús entra en el tabernáculo celestial. Por eso es tan importante lo que pasa ese día, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y si nosotros nos identificamos con Jesús, Él se identificó con nosotros haciéndose hombre. Él entra por nosotros, no al tabernáculo hecho por hombres, sino al tabernáculo del cielo, y se presenta ahora por nosotros en nuestro nombre delante de Dios. Eso es increíble. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y vamos a ver que el Levítico se repiten los sacrificios, y una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para presentar lo que es el Yom Kippur, es el día del perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Y como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, no era su sangre, era sangre de un animal. Y Jesús va al cielo después de derramar su propia sangre. Y de pronto el Antiguo Testamento tiene gran peso en nuestras vidas. Y podemos conectar, ¿por qué está diciendo eso? Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Te imaginas salvando por varios sacrificios a toda la humanidad? Pero Él lo que hace, se hace hombre siendo Dios eterno y en su eternidad y siendo infinito y siendo todopoderoso, muere una sola vez por los pecados de todo el mundo, en todas las eras, en todas las etapas. Y de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. El sacrificio de Jesús fue una vez para siempre, efectivo, necesario. Una sola vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y ese sacrificio, entonces te das cuenta, es suficiente, es completo
y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora mira lo que dice capítulo 10, versículo 11, y con esto terminamos. Es un buen texto para que te lo aprendas de memoria. Dice: y ciertamente todo sacerdote, los que estamos viendo, los que ayudaban al adorador a hacer estos sacrificios, pero la Biblia también enseña que estos sacerdotes tenían antes que hacer sacrificios por los demás y ayudarles con sus sacrificios a los demás, tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos. Y lo que tenemos en Jesús es que Él, sin pecado, no tiene que ofrecer sacrificios por Él, y vino a ofrecer un sacrificio completo para nosotros. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No podían quitar los pecados, podían, ¿te acuerdas? Redimir, cubrir. Podían cubrir de una manera temporal hasta que viniera Jesús. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez. Entonces, ¿te das cuenta? No necesitamos ofrecer más sacrificios. Lo único que tenemos que hacer es identificarnos con Cristo, nuestro sacrificio.